Entonces, vamos, por supuesto, en esta tarde a comenzar con el tema que ya les he comentado, y si el Creador lo permite, entonces vamos a estudiar este tema que lleva por título la entrada de Yahvé a Jerusalén. Repito, y he comentado anteriormente que el nombre Yahvé realmente es un nombre que se da en los ámbitos académicos para identificar al Dios de Israel, que son 4 letras consonantes en hebreo, Yud, Hei, Bat, Hei, pero realmente no se sabe la traducción o más bien la interpretación correcta de este nombre, la pronunciación correcta, así que Yahvé no es que sea exactamente el nombre de Dios, pero es la forma más aceptada en los círculos académicos y por eso se le nombra de esta forma. Hoy vamos a aprender cosas bien interesantes, quédate, créeme, es un tema muy pero muy interesante, muy fuerte, pero te va a ayudar bastante, así que prepárate para un nuevo tema, que es la entrada de Yahvé a Jerusalén. Y repito lo que decía hace un momento, nos alegra bastante recibir sus comentarios, los leemos todos, créame, sin excepción, ya sea que los mandes a través de la página de Facebook o bien a través de este canal, los leemos todos, buscamos contestarlos lo antes posible y también, decíamos, nos motiva mucho el escuchar o más bien leer esos mensajes que nos mandan, ya que nos platican que estos temas han sido de ayuda para muchos de ustedes y eso, créanme, es aliento puro para poder esforzarnos y continuar con esta enseñanza y vencer el cansancio, cualquier otra cosa, cualquier otro obstáculo, con tal de que cada semana podamos tener enseñanza buena y fiel a todo esto. Así que bueno, gracias por sus comentarios, son muy valiosos para nosotros. Bueno, la entrada de Yahvé a Jerusalén. Ahora bien, vamos a entender este tema y vamos a comenzar con esto. La ciudad de Jerusalén ha existido desde el siglo XVIII y su nombre probablemente significa fundación de Shalem. Es decir, la ciudad de Jerusalén, porque así lo marca claramente la Biblia misma y la historia, la ciudad de Jerusalén es una ciudad que existió antes del reino de Israel. Es decir, antes de que por lo menos Israel fuera una nación, la ciudad de Jerusalén ya estaba fundada. Sus dueños eran los jebuseos, entre otros grupos que habitaban ahí. Entonces, Jerusalén y su nombre, así como es Jerusalén, es un nombre dado por tribus que no fueron judías, por tribus que no fueron de Israel, en otras palabras. Entonces, se entiende que el nombre Jerusalén o Jerusalén en hebreo significa fundación de Shalem. Y después veremos esto, pero realmente Shalem en hebreo moderno se traduce como completo, plenitud o paz. De ahí viene Shalom y todo eso. Más sin embargo, la palabra Shalem en este tiempo, en la antigüedad, era el nombre de un dios. Shalem es el nombre de un dios. Repito, aunque hoy en día se tome la traducción solamente como completo, inclusive hasta pagar o cosas como esas, en hebreo moderno, realmente Shalem en la antigüedad es el nombre de un dios, así se llamaba el dios Shalem, así que se cree que significa fundación de Shalem, aunque esto claro no sea muy popular en nuestra época, esa es la realidad, pero eso no será el tema de hoy, un día lo veremos. Ahora bien, David entonces se establece en esta ciudad, antes se estableció en Hebrón, en el territorio de Judá, y después tomó el control de esta ciudad, como la Biblia marca, conquista la ciudad de Jerusalén, que era un asentamiento relativamente modesto para su tiempo. Es decir, la ciudad de Jerusalén, número 1, ya existía antes de la monarquía de Israel, y número 2, David la toma, tenía ya dueños, pero David la conquista y la vuelve su ciudad, la ciudad de David, la ciudad de Jerusalén. Pero esta ciudad en la antigüedad era una ciudad muy modesta, muy humilde, rural. Entonces, por ejemplo, en ese tiempo la ciudad de Ashkelon cubría de 50 a 60 hectáreas, ciudades vecinas. Ashkelon cubría de 50 a 60 hectáreas. Ecrón, otra ciudad filistea, cubría de un promedio de 20 hectáreas. Pero Jerusalén solamente abarcaba de 4 a 6 hectáreas, es decir, bastante, pero bastante menos, 10 veces menos que Ashkelon
y unas 5 veces menos que Ecrón. Es decir, estamos viendo que era una ciudad muy modesta, muy pequeña, rural y para nada importante para ese tiempo. Había ciudades, como vemos, más importantes que Jerusalén. Ahora bien, Jerusalén era un territorio neutral y no pertenecía a ninguna de las diversas tribus o clanes que aceptaron a David como rey. Es decir, no había tribu que tuviera el dominio de Jerusalén hasta el tiempo de David. En la época de David y Salomón, la ciudad consistió solo en un pequeño asentamiento alrededor de la colina este, frente al Monte de los Olivos. Repito y confirmo, es simplemente, o recalco, es simplemente una ciudad modesta. Es una ciudad muy común, la ciudad de Jerusalén. El segundo libro de Samuel describe cómo David transfirió el arca de Yahvé desde Kiriat Jearim a Jerusalén, una distancia que va de 10 kilómetros más o menos, y la transferencia del arca significaba la entrada formal de Yahvé a Jerusalén. Es decir, los relatos bíblicos no podemos leer todos ahora, pero si tú has leído la Biblia te darás cuenta que esto dice, el arca de la alianza, arca del pacto, como se le conoce también, entonces estaba en otra ciudad y David hace llevar el arca de esa ciudad hacia Jerusalén, y en una forma figurada, esta era la forma de decir que Yahvé estaba entrando a Jerusalén. Recordemos, y esto es bien importante para este tema, que la ciudad de Jerusalén ya existía antes de la monarquía y ya estaba habitada y gobernada por otros grupos que no eran Israel. Repito, la misma Biblia dice y narra cómo David conquistó la ciudad de Jerusalén de mano de otras personas y la tomó para sí mismo y la convirtió entonces en su ciudad. Ahora bien, por lo tanto, el arca estaba en otra ciudad que sí pertenecía a Israel. David la saca de ese lugar, vemos la historia de Asa y que toca el arca y muere y todo eso. Esas historias de 2 de Samuel 6, bueno, todo eso pasa y entonces el arca es trasladada de Kiriat Jearim hacia Jerusalén, y esto en un sentido simbólico era la entrada de Yahvé a la ciudad de Jerusalén. Sobre este punto del arca del pacto también se hablará más adelante en un tema específico sobre el arca del pacto. Como sabemos, el arca del pacto hoy se considera perdida, nadie la ha visto y nadie sabe realmente dónde está, nadie, absolutamente nadie, pero esto tiene una historia muy diferente y muy importante también. Se han encontrado, te adelanto un poquito, después veremos el tema completo, se han encontrado arcas semejantes a las que la Biblia describe, pero en lugares como Egipto, por ejemplo, y eran cofres sagrados donde se guardaban ciertas cosas de las divinidades. Es decir, estas arcas eran muy comunes en esa parte del mundo en ese tiempo, y hay arcas que los egipcios poseían, no era el arca de la alianza, pero eran muy semejantes, pero el saber esto nos va a ayudar a entender qué era realmente el arca del pacto, y es un tema también bastante delicado, pero se dará más adelante. Hoy basta saber que el traslado del arca del pacto de Kiriat Jearim a Jerusalén representaba esto, la entrada formal de Yahvé a Jerusalén. En la antigüedad, Jerusalén era algo semejante a la imagen que ustedes ven en pantalla, una ciudad muy pequeña, ya después amurallada, y entonces sin más esplendor, en una región montañosa que su lugar en el que se encontraba le ayudaba a ser una fortaleza militar. Por eso acá se establece el palacio del rey y también el templo, ya que en esta zona era difícil que fuera destruida por su lugar en el que se encontraba, las condiciones en las que se encontraba la ciudad, y entonces se convierte en una fortaleza militar. Pero era una ciudad sumamente modesta, con pocos habitantes, pocos recursos económicos y con poca longitud de tierra, ¿sí? No era nada esplendorosa. Ahora bien, Yahvé en Jerusalén, pero sin templo. ¿Qué significa esto? Bueno, David, según el relato bíblico, no hizo construir un santuario en Jerusalén.
Eso lo sabemos, repito, no podemos leer toda la Biblia en este momento, pero cualquier persona que ha leído la Biblia sabe perfectamente esto, que la Biblia marca que David no construyó ningún santuario para Yahvé. Él tuvo la iniciativa y el deseo, pero no se le dejó hacer porque la Biblia justifica este hecho diciendo que él había derramado mucha sangre y que quien construiría esta construcción, esta estructura, el templo, sería su hijo Salomón. Así que David entonces no construye absolutamente ningún santuario. El arca se refugió por primera vez en una especie de tienda porque el templo aún no se había construido y eso claramente lo vemos. Entonces, por lo tanto, el hijo de David construiría a Yahvé un santuario. Mas, sin embargo, el escrito de 2 de Samuel, capítulo 12, parece presuponer la existencia de un templo en Jerusalén en la época de David. Y eso es muy interesante. La Biblia en 2 de Samuel, capítulo 12, parece decirnos que había ya un templo en Jerusalén, claramente no construido por David, sino que por ende ya estaba ahí construido desde antes. Había un templo en Jerusalén. Por ejemplo, dice 2 de Samuel 12, verso 20, lo siguiente: David se levantó, se lavó, se ungió, cambió de ropa. Luego fue a la casa de Yahvé y cayó sobre su rostro. Está hablando en ese episodio donde David cae en pecado con Batseba y muere su hijo, y entonces como una forma de duelo va a la casa de Yahvé y hace todo esto. Pero la pregunta es clara: ¿a qué casa fue David si claramente no había templo? Él no había construido absolutamente nada, sino que la misión, como dice la Biblia, se le había dado a su hijo. Por lo tanto, ¿a qué templo fue a adorar David si no había templo? O bien, este evento es anacrónico, es decir, fuera de tiempo, poniendo la imagen de un templo que no existía en ese momento, o bien, que es muy fuerte, pero puede ser verdad, ya existía un santuario en Jerusalén, mas sin embargo a otra divinidad, por supuesto, no a Yahvé. ¿Qué significa esto? Lo del principio, amados. Por eso empecé así el tema, explicando y recordando para muchos de ustedes, porque ya lo saben, que la ciudad de Jerusalén ya existía desde antes de David y desde antes de Salomón. Ellos no fundaron Jerusalén, ni tan siquiera la construyeron. Ellos simplemente la remodelaron y la conquistaron. Pero ya estaba esa ciudad. Estaba habitada porque, hasta la Biblia lo dice, estaba habitada por reyes que no creían en Yahvé como Dios. Reyes que tenían otro tipo de adoraciones. Y es lógico pensar que en esa ciudad, como había otra gente, otra adoración, es muy lógico pensar que también había un templo, pero lógicamente no hecho para Yahvé, sino un templo para otra divinidad. Ahora bien, la construcción del templo por Salomón. Salomón, según el relato bíblico, es visto como el rey más sabio, dando juicios ejemplares. Salomón construye el templo según la Biblia. De hecho, la historia de Salomón se centra en la construcción del templo. Es decir, si alguien puede nombrar a Salomón y una de sus obras, siempre va a decir el templo de Salomón. Así se le conoce, el templo de Salomón. Bueno, entonces, la parte más importante de la historia de Salomón es la construcción del templo. Ahora bien, la Biblia marca a Salomón, y ya vimos un tema sobre esto, Baruch Hashem, que ha tenido buena respuesta. Salomón se marca como un rey justo, como un rey que da juicios ejemplares, quien está interesado en adquirir todas las formas de conocimiento posibles del mundo. Él también es extremadamente rico y reina sobre un imperio mundial, y es admirado por los monarcas de las naciones más lejanas del mundo. Al construir el templo de Jerusalén, logró fielmente lo que su padre siempre quiso, pero no pudo lograr, y estableció en Jerusalén un espléndido santuario para el Dios de Israel. ¿Ok? Entonces, este es el conocimiento y la descripción que se da sobre Salomón bíblicamente. Esto está basado en la Biblia.
Todo esto de lo que fue Salomón está basado en la Biblia. Mas, sin embargo, también hay otra evidencia sobre la imagen de Salomón que ya vimos en un tema. Este rey ejemplar que marca la Biblia contraviene también las prescripciones de Deuteronomio, tomando una serie de esposas y estableciendo lugares de culto fuera de Jerusalén, prohibidos. También impone un duro régimen de trabajo forzado para su pueblo. Y él es el responsable por el colapso del reino unido de Israel y de Judá. Es decir, la misma Biblia le adjudica a Salomón idolatría, esposas en número, riquezas que no debería de tener, pero lo peor de todo es que se le adjudica a Salomón la división de un reino que, según el relato bíblico, había estado unido, que es el reino de Israel. Por causa de Salomón, este reino se partiría en dos para siempre y quedarían dos, reino del norte y reino del sur. Las excavaciones más modernas arqueológicas y también las investigaciones más importantes del mundo más actuales están demostrando que es muy posible que nunca hubieran sido dos reinos. Que nunca hayan sido un reino, tanto Judá como Israel. Es decir, que se cree que primero fue un reino completo de 12 tribus y después fue dividido, después de la muerte de Salomón fue dividido en dos, reino del norte y reino del sur, reino de Judá y reino de Israel, así le llama la Biblia. Pero las investigaciones modernas están demostrando que posiblemente nunca fueron un solo reino, sino que siempre, desde el principio de las cosas, estos fueron dos reinos, reino de Israel y reino de Judá. Pero esa será otra historia, porque si el Creador nos presta vida, estaremos dando esos temas en unos meses. La historia verdadera sobre David y Salomón, la historia no contada de David y Salomón, pero esto será más adelante. Basta saber que hay la posibilidad de que el reino nunca haya sido uno solo, sino más bien hayan sido dos reinos desde el principio de las cosas. Pero bueno, hasta ahorita dejemos que la Biblia nos guíe y dice que fue un reino, pero la división de ese reino se la adjudica a Salomón, y desde su muerte existieron dos reinos y ya no uno solo. Existió el reino del norte y el reino del sur. Ahora bien, a pesar de que algunos eruditos todavía intentan reconstruir una historia de Salomón datada del siglo X, 900 años antes de nosotros, este es un proyecto imposible. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque se intente comprobar todo lo que la Biblia dice sobre Salomón, ya que se habla de un esplendor muy grande, como ya vimos, de una realeza que era admirada por todos los confines de la tierra, que tenía muchas riquezas, que era un reino lleno de paz, que Salomón hizo bastantes construcciones dentro de Israel, levantó murallas, reparó las puertas de las ciudades, construyó fortalezas militares, hotel, como se dice en hebreo, etcétera, etcétera, etcétera. A pesar de que la Biblia diga todo esto, realmente no se ha podido demostrar que esto haya sido posible en el reino de Salomón. Está claro que la idea de un imperio salomónico, es decir, un imperio lleno de prosperidad, dinero, fortaleza militar, etcétera, etcétera, puede caer en ficción. Y esto no es una ofensa, ahora les explico. Ya que Primera de Reyes, capítulo 3 al 11, proyecta realmente la realidad del imperio asirio y no del imperio judío o de Israel. Y lo que realmente los autores de estos libros de reyes querían hacer es simplemente demostrar que Israel había tenido un pasado glorioso y entonces que había tenido un reino muy grande a través de la vida de Salomón. Pero repito, esto es solamente parte de una literatura que ellos confeccionaron, los escribas judíos en la época persa. Y entonces se entiende claramente que esto no fue así, que realmente el imperio salomónico, el imperio de Salomón, no existió como se nos dice. Es decir, Salomón vivió, Salomón reinó en Israel, más sin embargo, y voy a poner tanto la cámara, más sin embargo, no es todo lo que se nos ha dicho. Todas esas historias de un esplendor sumamente grande, sumamente impresionante, corresponden a otro reino, que es el imperio asirio. Es decir, quien tuvo todo ese esplendor que se nos narra de Salomón,
realmente fue el imperio asirio, no el reino de Israel. Y por otra parte, todas esas construcciones y obras que nos habla la Biblia sobre Salomón, de reparar ciudades, puertas, murallas, estanques y muchas cosas más, realmente pertenecen a otro tiempo, es decir, tienen el origen en otros reyes posteriores a Salomón. Supongamos que Salomón no hizo eso, pero sí lo hizo su hijo, o más bien sí, su predecesor, no sé, Ezequías, por ejemplo. 200 años después lo hizo Sedequías o Josías. Bueno, todo lo que había hecho Josías, Ezequías, Manasés, etcétera, otros reyes se le habían adjudicado a Salomón para darle más honor y más importancia. O bien también se le adjudicaron a David. Es decir, esto pasa en todas partes del mundo, no hay que espantarnos por esto, no hay que perder la fe, sino que esto es muy obvio y muy claro. En todas las culturas del mundo se tienen personajes muy importantes y se le adjudican cosas que tal vez no realizaron, pero se le adjudican por el amor, el honor y el aprecio que se le tiene a esos reyes, se le adjudican pues todas esas grandezas, aunque ellos no las hayan hecho sino sus hijos, sus reyes que continuaron. Así que el reino salomónico no corresponde a la realidad de Israel de ese tiempo, sino más bien es el imperio asirio quien realmente hizo todas estas cosas y no Salomón. Ahora bien, un templo para Yahvé. Dijimos hace un momento que la historia más importante de Salomón o la historia de Salomón se enfoca directamente en la construcción del templo. Entonces, la construcción del templo es lo más importante para la Biblia dentro del legado de Salomón. El centro del relato bíblico del rey Salomón es la larga narrativa de la construcción e inauguración del templo en Jerusalén. En primer lugar, podríamos preguntarnos si esta cuenta de una construcción realmente no se refiere a una renovación o reordenamiento de un santuario ya existente. Y esto es delicado, pero vamos a ver qué significa. Habíamos dicho hace un momento que la Biblia marca que David no construyó ningún santuario, no construyó ningún templo, ¿ok? David no construyó ningún templo, pero dice la Biblia que él, cuando se sintió mal, fue y ofreció sacrificios en un templo o un santuario. Mas, sin embargo, pues queda esa duda. ¿A qué santuario se refiere y a qué templo se refiere si no había templo? Él no construyó nada. Por otra parte, hemos entendido que esa ciudad de Jerusalén ya existía antes de ellos y que es muy lógico pensar que tenían también templos. Como toda ciudad, construyeron templos los habitantes antiguos de ese lugar. Pero ese templo lógicamente no era para Yahvé, era un templo para otra divinidad. Mas, sin embargo, se puede entender que Salomón posiblemente no construyó desde cero ese templo, aunque parezca algo atrevido decirlo, sino que más bien podríamos entender por ciertos pasajes de la Biblia que Salomón realmente lo recondicionó, lo acomodó, lo remodeló, lo volvió a restaurar, por llamarlo así. Entonces, Primera de Reyes 6:5 dice: junto a la pared de la casa edificó pisos alrededor de las paredes de la casa. Junto a la pared de la casa, es decir, del templo, junto a la pared del templo, edificó pisos alrededor de las paredes del templo, tanto de la nave como del santuario interior, e hizo cámaras laterales en derredor. Es decir, había un templo, una casa, y él levantó alrededor de eso más paredes y más habitaciones. Es decir, por eso se habla de una remodelación o una renovación o reordenamiento de un santuario ya existente. Repito, en ese lugar ya había un templo y eso es muy, pero muy lógico pensarlo. Lo que se pudo hacer es que ese templo fue restaurado y convertido en una habitación de Yahvé. Yo sé que esto suena fuerte para muchos que aman todo esto, nosotros no somos diferentes, mas sin embargo es importante entender el rastro realmente verdadero de todos estos relatos. Ahora bien, es probable entonces que Salomón construyó sobre un santuario ya existente en Jerusalén. También es posible que Salomón haya transformado un santuario al aire libre, que era al aire libre, en un templo.
Es decir, posiblemente ahí ya existía un santuario muy modesto, al aire libre, y lo que hicieron fue restaurarlo y volverlo una estructura más fuerte. También el libro de Reyes nos dice lo siguiente: Salomón preparó el lugar santísimo en la parte de atrás del edificio para colocar allí el cofre del pacto de Dios. El lugar santísimo era una sala que medía 9 metros de alto por 9 de ancho. También le puso tablas de cedro y luego las recubrió de oro puro. Primera de Reyes 6:20. Ahora bien, ¿qué significa esto? Esta descripción de Reyes capítulo 6 es un poco complicada, ya que puede sugerir que Yahvé, o bien su estatua, porque ellos adoraban a una estatua en representación de Yahvé, y ahorita les voy a explicar, no se espanten, originalmente habría sido colocada en un cuarto. Capilla no es malo, la palabra capilla, aunque se usa en el catolicismo, no tiene nada que ver con esa religión. Se había puesto en una capilla lateral del templo, es decir que había un templo ya establecido. Eso es lo que podemos entender. Había un templo ya establecido que fue renovado, era de otra divinidad, y Salomón construyó cámaras adicionales a ese templo, y en una de esas cámaras es donde intervino y introdujo ahí la llamada Arca del Pacto, o bien la imagen de Dios, porque Israel, amados, sí adoraba, y ahorita vamos a ver ese punto muy importante, sí adoraba a Dios a través de una imagen. Yo sé que cuando tú escuchas esto, se te viene de inmediato a la mente lo que tú lees en la Biblia. No te harás imagen ni semejanza de nada que está en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en el mar, ni nada. Sí, eso está bien, pero debemos entender que muchos de esos pasajes fueron escritos mucho tiempo después de que todo esto pasara. No existían desde antes, sino que fueron escritos mucho tiempo después. Es muy importante y muy fácil entender la Biblia hebrea en su mensaje, por llamarlo así, antiguo, cuando nosotros entendemos que la Biblia hebrea, este por ejemplo es el libro de los Salmos, que la Biblia hebrea no nos habla totalmente de monoteísmo. La gente piensa, porque así se le ha enseñado, que Israel siempre fue una nación monoteísta, es decir, que siempre adoró a un solo Dios y nada más. Mas, sin embargo, las pruebas bíblicas, en primer lugar, arqueológicas e históricas, nos muestran otra realidad, y esa realidad es que Israel también adoró a muchos dioses. Y algo más fuerte, Israel hizo imágenes para adorar a Dios, o conocido como Yahvé. Ahora veremos eso lo veremos en este tema en un momento. Así que ahora basta saber que posiblemente en ese espacio que confeccionaron en Jerusalén nuevo, ahí es donde introdujeron la llamada Arca del Pacto y también la imagen de Yahvé. Para resumir, cuando Yahvé entró a Jerusalén y tomó su lugar en el templo, que nos hablan, no fue inmediatamente el Dios principal de allí. Más bien, él, Yahvé, solo se convirtió en el Dios principal durante los siglos siguientes, cuando los dos reinos le reclamaron. Es decir, amados, y este es el propósito de estos temas, entender este proceso que ahora leímos, que al principio Yahvé entra hasta el tiempo de la monarquía dentro de la adoración judía, dentro de la adoración a Israel. Es decir, que antes el pueblo judío, el pueblo de Israel, no adoraba a Yahvé, porque no hay evidencia de eso. Adoraban a otro Dios llamado El, así se llamaba, El, que hoy lo traducen como Dios, nada más. Pero Él es un nombre propio, es el Dios principal cananeo, es el Dios El. Entonces, por eso se llama Israel, Betel, Penuel, Joel, Gamael, Shamael, Ishmael, etcétera, etcétera, porque Él es el nombre de un Dios. Pero esa es otra historia que ya vimos. El caso es que se empieza con la adoración a Él antes de la monarquía, antes de los reyes. En el tiempo de los reyes se introduce la adoración hacia Yahvé. ¿Cómo lo sabemos? Porque desde el momento en que Saúl empieza a reinar, sus hijos ya empiezan a llevar en sí el nombre Yahvé, como Jehonatán, que significa Yahvé ha dado o Yahvé regaló. Entonces, por lo mismo, ese nombre empieza ya a aparecer
después de la monarquía, ¿ok? El nombre de Josué, Yehoshua, es un nombre tardío que aparece hasta el tiempo de Josías, pero fue puesto lógicamente, cronológicamente en otro tiempo. Después hablaremos de la conquista. Pero el caso es que bíblicamente e históricamente el nombre Yahvé aparece hasta el hijo de Saúl por primera vez. Y de ahí en adelante ya los hijos y otro tipo de circunstancias empiezan a demostrar que Yahvé aparece en el escenario judío como un Dios que tenían. Mas, sin embargo, el hecho de que se empiece a adorar a Yahvé en Israel no significa que haya sido el único Dios, ni tampoco significa que era el Dios principal de Israel. Yahvé era el Dios de la monarquía, pero no era el Dios principal del pueblo en ese momento. El pueblo era idólatra, era politeísta y adoraba a muchos dioses, y eso también ya lo vimos con la Biblia. La Biblia lo puede demostrar. Se adoraban a muchos dioses, y entonces entre esos dioses estaba también Yahvé. La forma de poder entender esto es reconociendo que el pueblo judío, el pueblo de Israel, no era monoteísta desde el principio, sino politeísta. Ellos creyeron en muchos dioses desde su mismo origen. Esa es la verdadera historia. Yo sé que a ti te han contado otra historia más bonita de Abraham, que conoce a Dios, deja la idolatría y de ahí en adelante toda su descendencia aparece con un solo Dios. Pero esa es una historia reconstruida teológicamente. La historia verdadera es que ellos eran idólatras como cualquier otra nación. Ellos adoraban a muchos dioses y la Biblia también dejó ese rastro. Por lo tanto, Yahvé es introducido en la época monárquica, pero no como el Dios principal. Es decir, Yahvé compartía sala con Baal, con Asherá, con el dios El todavía, con otros dioses. Ahí estaba Yahvé junto con otros dioses que se adoraban ahí. Cuando se construye el templo de Jerusalén, Yahvé, no es el Dios principal de Jerusalén, simplemente pasa a ser un Dios importante que compartía ese santuario con otro Dios. Yo sé que esto suena fuerte, pero esa es la realidad. Y la Biblia lo marca, que en el templo de Jerusalén, el primer templo, el llamado templo de Salomón, tenía imágenes de Ashera, y lo dice el libro de Reyes, que habían puesto imágenes de la diosa madre Ashera, que habían puesto casas de prostitución sagrada en el templo, entre muchas cosas más. Eso significa que Yahvé no era el único Dios adorado dentro del templo de Jerusalén. No solamente en la tierra de Israel, no, sino inclusive dentro de la tierra de Israel, Yahvé no era el único Dios adorado, y lógicamente esto es bastante fuerte para nosotros que tenemos este tipo de fe. Ahora bien, el escrito griego nos trae luz sobre este santuario que se construye en Jerusalén. Y dice así el libro de Reyes, pero en la versión griega, Septuaginta, traducido al español, por supuesto. Dice: entonces habló Salomón acerca de la casa cuando acabó de edificarla. Al sol ha manifestado en el cielo. El Señor dijo: habitaré en tinieblas. Edifica tú mi casa, casa decorosa a ti mismo, para habitar sobre novedad. ¿Acaso aquí no está escrito esto en el libro del Cantar? Y esto es Primera de Reyes, solamente que en versión Septuaginta. Ahorita les doy la cita exacta. Sobre este pasaje, la versión judía actual, la versión masoreta, dice lo siguiente. En el verso 12, Primera de Reyes, verso 12 dice: entonces Salomón dijo: Yahvé puso el sol en los cielos, pero ha decidido habitar en densa nube. He querido erigirte una morada principesca, un lugar donde habites para siempre. Ahora bien, es decir, antes pudo haber sido una casa para Shamash, que estaría de acuerdo con la orientación este-oeste del templo de Jerusalén, como se indica en Primera de Reyes 6. ¿Quién era Shamash? Shamash era el dios Sol, el dios solar. Y siendo así, el templo se convirtió en un santuario para dos dioses y no solamente para uno. Esto significa que antes
que Salomón empezara ahí a construir cosas, quien realmente tenía esa casa era el dios solar, porque la adoración al sol fue bastante fuerte en esas culturas, y esa casa que estaba ya construida pudo haber sido la casa de un dios sol, del dios sol, Shamash, y que Salomón adjudicó, o más bien Salomón construyó alrededor de esa casa otras habitaciones, pero esas habitaciones eran para Yahvé. Y ahí es donde introducen la imagen y el arca de Yahvé. Y entonces el santuario no se convierte solamente para un dios exclusivo, sino para mínimo 2 dioses. Aunque después se siguen metiendo en ese mismo santuario, pues más dioses, porque se mete la imagen de Ashera, etcétera, etcétera. Se meten también Baal, es adorado. Entonces, así empiezan varias, adoración a varios dioses. Entonces, por lo mismo, debemos entender que, pues, esta casa es muy seguro. Yo sé que para muchos nos costará creerlo, eso es normal. Esta casa no era exclusiva de Yahvé, sino que compartía esta casa con, otro tipo de divinidades. Ahora bien, la historia del primer templo, o llamado templo de Salomón, es diferente al segundo templo. Esto significa que en el segundo templo ya había monoteísmo. Esta cita es de Primera de Reyes capítulo 8, versos 12 y 13. En la versión griega se encuentra en el capítulo 8, pero versos 53, si no me falla la memoria. Están en lados distintos, no concuerdan. Pero los dos traen esta historia de que habla de que Yahvé puso el sol en los cielos, es decir, una referencia al dios sol, y él habitaría en ese lugar de oscuridad, por llamarlo así. Entonces significa que no me refiero de oscuridad de maldad, sino más bien pues en una casa, ¿no? que lógicamente no tenía tanta luz. Ahora bien, este pasaje entonces es de Primera de Reyes 8, versos 12 y 13, versión Septuaginta 8:53, si no me falla la memoria. Entonces, podemos ver que entonces este templo pudo haber compartido o haber sido un lugar de adoración multifacética en ese tiempo. Ahora bien, la imagen de Yahvé, ¿qué significa esto? Como vimos hace un momento, es posible que en ese lugar, en ese espacio, en el templo de Jerusalén, se haya metido en ese lugar que añadió Salomón al templo ya existente, haya existido una imagen de Dios. Y repito, cuando nosotros escuchamos esto de una imagen de Dios, una imagen de Yahvé, claramente pensamos que esto es una locura, que esto es algo pues ilógico, que es algo que no tiene pues, no sé, sentido, que no tiene pues lugar dentro de la Biblia. Pero no es así. Ahora vamos a ver algo importante. La Biblia hebrea, dice que el culto a Yahvé era anicónico. ¿Qué significa esto? Que era sin imágenes, anicónico, sin imágenes. La Biblia hebrea dice y recalca que el culto a Yahvé era sin imágenes, y uno lógicamente no podía hacer imágenes de Yahvé. La Biblia marca también que en el reino del norte las imágenes eran parte de su culto. Es decir, como ya platicábamos hace un momento, la Biblia le adjudica a Salomón la división del reino. Es decir, que Salomón había dividido el reino de Israel, y entonces desde ese momento se convirtió Israel en 2 reinos. Un reino al norte, conocido como reino de Israel, las 10 tribus, reino de Israel, reino del norte, y un reino hacia el sur, conocido como reino de Judá o reino del sur. Entonces, por lo mismo, o casa de David y casa de Israel. Entonces, 2 reinos se hacen supuestamente después de la muerte de Salomón. ¿Ok? La Biblia marca que el culto en Jerusalén era puro, era consagrado, era sin imágenes. Pero la Biblia dice que en el reino del norte, en el reino de Israel, sí habían hecho imágenes, habían hecho becerros de adoración. Jeroboam hizo becerros de adoración tanto en Dan como en Betel, y eso
Oseas y otros profetas lo recalcan. Habían hecho imágenes y por lo tanto los relatos bíblicos muestran al reino de Israel como una nación idólatra, como un reino que se había apartado del verdadero culto a Yahvé y que había hecho imágenes de oro representando a Yahvé y que por lo tanto tenían un culto profano hacia Yahvé. Pero debemos entender que todos estos relatos de los libros de Reyes y Crónicas que nos narran esta historia sobre el reino del norte y de su idolatría y todo eso, tienen una tendencia claramente del sur de Judá, ya que estos escritos fueron hechos en el sur, fueron hechos por los judíos, por llamarlo así, no por el reino de Israel. Por lo tanto, como no eran amigos, eran enemigos, uno del otro no se querían, bueno, no se querían realmente. ¿Qué pasaba? Pues lógicamente los relatos están hechos para descalificar directamente al reino del norte, pero del reino del sur no se dice nada porque claramente ellos eran quienes estaban componiendo esos relatos. Ahora bien, la imagen era claramente un toro, la que se adoraba, dice la Biblia, en el reino del norte, en el reino de Israel. Era un toro o igual a Baal, así se representaba al dios Baal y al dios El, que son los dioses supremos de Canaán, se representaban con un toro, porque eran los dioses más importantes de Canaán. Así también Yahvé fue representado de esta manera con un toro, y eso la Biblia lo dice, ¿ok? No es mi idea. Imágenes de Yahvé en Judá. Ahora bien, ya vimos que en Israel, en el reino del norte, sí había imágenes. Hay un tema que se llama, lo dimos hace unos días, unas semanas, se llama El origen del monoteísmo, donde explicamos esto de las imágenes y les ponemos, valga la redundancia, imágenes de cómo eran. Entonces, ahí está explicado estas imágenes. Hoy no nos vamos a extender en eso, pero basta saber que el reino del norte claramente tenía imágenes de Dios. Su culto tenía imágenes de Dios, es decir, se adoraba a Yahvé junto con imágenes. Su culto estaba relacionado a las imágenes. ¿Ok? Entonces esto es una realidad innegable. Y el reino del sur parece no haber cometido este pecado. El reino del sur parece haber tenido siempre una adoración limpia, sin imágenes. Todo era así directo, sin imágenes ni nada. Pero ya dijimos que los relatos bíblicos están siempre del lado del sur porque ahí los hicieron. Por lo tanto, no podemos entender que esto sea histórico, sino más bien una forma de proteger la imagen del reino del sur, el reino de Judá. Pero la Biblia también dejó rastro, aunque sea poquito, de que sí habían imágenes en el reino del sur, en el templo de Jerusalén. Ahora bien, imágenes de Yahvé en el reino del sur, en el reino de Judá, en el reino de David, por llamarlo así, de Salomón y de todos los reyes que les siguieron. Se encontró una imagen de Yahvé en un sello hebreo que data del siglo VII antes de nuestra época, que había pertenecido a cierto hombre llamado Elishama, hijo de Gedalyahu, Yahú, o sea, la adoración a Yahvé. El sello muestra a un Dios sentado en un trono flanqueado por dos árboles de vida. También una moneda de la era persa muestra a un Dios sentado en una rueda alada, así se representaban a Dios. Debido a que esta moneda proviene de Judá, es muy posible que se trate de Yahvé representado como Dios del cielo. Es decir, se han encontrado monedas que datan de la época monárquica de Israel, pero del reino del sur, no del norte, sino del sur, monedas que tienen la imagen de Dios, por llamarlo así, y esa imagen es un Dios sentado, un hombre, un Dios sentado en una rueda alada, en un trono con alas, en pocas palabras, pero son imágenes de Dios a fin de cuentas. Dice la Biblia, no harás ninguna imagen ni escultura. Esto es fácil y decimos, bueno, es que la Biblia lo dice, no creo que lo hayan hecho porque ya lo decía la Biblia. Ahora bien, esto es bien interesante, escuchen, no harás ninguna imagen ni escultura. Los autores y redactores de la Biblia deseaban sugerir que el culto judeo legítimo de Yahvé o a Yahvé nunca se había asociado con imágenes de él. El culto judío, no como el del norte, sino el judío, el del sur, siempre había sido íntegro, puro,
inmaculado, es decir, sin ese tipo de idolatría y cosas feas de imágenes de Dios. Eso era el reino del norte, un reino pecador que por pecador se lo acabaron llevando los asirios en el año 722 y los esparcieron por todas partes del mundo. Dentro de 8 días veremos eso. Entonces, según ellos, estaban íntegros en eso, no había imágenes de Dios. Sin embargo, tras una inspección más cercana, hay bastantes indicaciones de que la prohibición de hacer imágenes de Yahvé fue una innovación y que habían existido estatuas de Yahvé tanto en el templo de Jerusalén y en otros lugares del reino del sur. Es decir, estas citas que vemos en la Biblia, en Éxodo, Deuteronomio y en muchas otras partes que dicen no harás imágenes ni escultura ninguna, este tipo de escrituras fueron innovaciones tiempo después del exilio babilónico e introducidas lógicamente a la Biblia, a la Torá. ¿Para qué? Para validar el culto a Yahvé en el reino del sur, ya que ellos decían que ellos que no se había cometido tal cosa. Ahora bien, estos son los 10 mandamientos que todos conocemos, ¿no? Están en español, pero bueno, se entienden. Los 10 mandamientos. Esto es bien interesante. Escucha esto, estoy seguro que te va a sorprender. Escucha lo siguiente. Los 10 mandamientos. Los tenemos en pantalla y dicen: no tendrás dioses ajenos delante de mí o delante de mi rostro, de mi cara. No tendrás dioses delante de mí. No adorarás imágenes. No harás imágenes también. No te harás imágenes. No harás imágenes de nada. Éxodo dice de lo que está en los cielos, en el mar, en la tierra. En ninguna parte debe de haber imágenes. No tomarás el nombre de Dios en vano, el nombre de Dios. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 4. Y 5. Honra a tu padre y a tu madre. Y después sigue: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás y no codiciarás nada de tu prójimo. Estos son los conocidos 10 mandamientos, el decálogo, 10 mandamientos. Pero lo interesante de esto es lo siguiente, amados, que es impresionante. Escucha esto, que es impresionante. Los 5 primeros mandamientos: no tendrás dioses, no te harás imágenes, tomarás el nombre de Dios no tomarás el nombre de Dios en vano, acuérdate del Shabbat y honra a tu padre y tu madre. Los 5 primeros mitzvot se entienden como añadiduras tardías. ¿Por qué? La primera parte de los 10 mandamientos, es decir, los primeros 5 mandamientos, pueden entenderse como un intento de formular los principios básicos sobre los cuales el judaísmo comienza a tomar forma en la era persa, es decir, después del cautiverio babilónico. El judaísmo que conocemos nació después del cautiverio babilónico. Desde ese momento empieza la evolución de lo que hoy conocemos como judaísmo. Antes de esto, amados, no existe judaísmo, no existe la fe que hoy conocemos. Eso es una realidad innegable históricamente. La fe que tú conoces hoy como judaísmo, con todos los ritos, creencias y demás, no existe antes del exilio babilónico. Y no solamente en ritos y fiestas y otro tipo de cosas, sino en la misma esencia de monoteísmo, de no tendrás otros dioses. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Es decir, todas esas confesiones de fe no existen antes del cautiverio. Yo sé que para muchos suena ilógico, pero lo vamos a demostrar. Esas ideas o esas creencias no existen. Esas creencias fueron hechas después del cautiverio babilónico. Antes de eso, Israel, el pueblo judío, el pueblo de Israel, era politeísta, al igual que todas las naciones del mundo. No creían en un solo Dios. Yahvé era un Dios más dentro de su panteón, de su lugar de dioses, pero no era el único Dios. Y aunque suene absurdo e incoherente, escuchen esto, y hay muchos temas sobre esto, lo seguiremos demostrando, pero esto es una realidad. Escuchen, miren, los 5 primeros mandamientos son rasgos característicos del judaísmo naciente en la época persa, es decir, después del cautiverio babilónico. Los persas, a través de Ciro, los rescatan, ¿no?, de Babilonia. Entonces, la prohibición de la representación de lo divino, como el primer mandamiento, no te harás imagen,
la teología del nombre de Yahvé, no tomarás en vano el nombre, que eventualmente condujo a una prohibición de pronunciarlo como hoy en día, el Shabbat, que se convierte en una nueva marca de identidad para el judaísmo de la diáspora, ya que en la diáspora no hay templo, por lo tanto no se puede hacer nada de lo que antes se hacía en el templo. El mandamiento que toma importancia en la diáspora es el Shabbat, porque el Shabbat no necesitaba de templo, el Shabbat no requería de sacrificios, entre otras cosas, y por lo tanto el Shabbat se vuelve el símbolo más fuerte de fe judía en la diáspora, en el exilio, y está dentro de los mandamientos. El judaísmo con el Shabbat y la transformación del culto religioso de los antepasados a través del comando de honrar a los padres mientras están vivos. ¿Qué significa esto? Que los 5 primeros mandamientos que tú ves en el Decálogo representan en sí a todo el judaísmo naciente, pero solamente después del exilio babilónico. Es decir, todas estas cosas no las hacían antes del exilio babilónico. Y esa es la realidad. No creían en un solo Dios, tenían varios dioses, adoraban imágenes. El Shabbat no era tan importante como es ahora porque se convirtió en el símbolo más importante del judaísmo hasta después del exilio babilónico, cuando ya no tenían templo. Y honrar al padre y a la madre se refiere sobre todo a la creencia en los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, si tú quitas los primeros 5 mandamientos, no existe judaísmo actual. La creencia en Abraham, Isaac y Jacob, de donde basan todas las promesas, eso es una creencia después del exilio. La creencia en el Shabbat, que es importantísimo para ellos. La creencia en no nombrar el nombre, de no mencionar el nombre de Dios, de no hacer imágenes y no tener otros dioses. Esto se puede entender como la raíz del judaísmo. Es decir, esto es lo que hace el judaísmo. Esto es lo que hace el judaísmo, es la base misma del judaísmo. De aquí ya se desprenden, si quieres, millones de mandamientos, exagerando, pero esta es la base del judaísmo actual. La creencia en un Dios, no nombrar el nombre de Dios, el Shabbat como el vínculo más importante de pacto entre Dios e Israel, y la creencia en los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Estos 5 primeros mandamientos son el judaísmo actual. Repito, ya de ahí miles de cosas más, pero esta es la base. Si tú quitas una de estas cosas, no existe judaísmo. Por lo mismo, se entiende históricamente que estos mandamientos son una composición tardía de los escribas judíos, ya que en la antigüedad ellos no hacían esto, más bien hacían todo lo contrario a esto. Antes del exilio tenían otros dioses, hacían imágenes, no guardaban el Shabbat como hoy se guarda, y eso será otro tema. No creían en los patriarcas, porque eso también fue una invención mitológica de la herencia de Israel. Los patriarcas no existieron, esa es una idea mitológica. Crearon a esos personajes y pues formaron toda la historia que tú ves en el Génesis y en el Éxodo, y todo eso es una historia nacional pero mitológica. Toda esa historia nunca existió realmente. Israel no proviene de Abraham, Isaac y Jacob, sino de tribus nómadas que se establecieron en la tierra de Canaán en el año 1200 antes de nuestra época. Ahora bien, entonces, estos 5 mandamientos son la base del judaísmo naciente en la época persa, y por eso recalcan la idea de no hacer imágenes. Dice así Éxodo: no deberá hacer ninguna imagen esculpida. En hebreo dice pesel, ni nada que tenga la forma, temunaj, imagen o forma, temunaj, de lo que está en los cielos arriba, aquí abajo en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra. ¿Ok? Así dice Éxodo. La necesidad de prohibir imágenes esculpidas, pesel, y otras representaciones, temunaj, presupone en primer lugar que tales representaciones existieron entre los judíos. Si lo están prohibiendo es porque existían. Si no, no las prohíben. Si las están prohibiendo es porque es porque estaban vigentes en ese momento. Deuteronomio 4, 25 y 26 dice: cuando hayan engendrado hijos y nietos y hayan envejecido en el país, si se pervierten y se fabrican alguna escultura de cualquier representación, haciendo lo malo a los ojos de Yahvé tu Dios para irritarle, pongo hoy por testigo contra ustedes al cielo y a la tierra de que desaparecerán rápidamente de esta tierra que van a tomar en posesión al pasar el Jordán. No prolongarán en ella sus días, porque serán completamente aniquilados. Este texto afirma que
que el exilio y la deportación tuvieron lugar precisamente porque la gente había hecho una estatua de Yahvé. Por eso el verso 26 dice, si ustedes hacen imágenes, verso 25, si intentan hacer alguna imagen, yo me voy a enojar, dice Yahvé. Y entonces voy a arrojarlos de la tierra que les di a tomar en posesión. Y no prolongarán sus días en esa tierra, sino que serán aniquilados. Es decir, se empieza a enseñar que lo que hicieron para acabar en el exilio fue la idolatría, fue haber hecho imágenes de Dios, y por lo tanto todos estos pasajes son compuestos después del exilio para inhibir a la población a volver a hacer lo mismo, a volver a hacer ¿qué? Imágenes de Dios que ya habían hecho, y que por lo tanto esos pasajes decían, ya ven, porque hicimos idolatría, porque acabamos haciendo imágenes de Dios, ha venido todo esto sobre nuestra vida, ¿ok? Seguimos. Tanto la visión de Isaías, capítulo 6, donde ve a Yahvé en su templo, en un trono, rodeado de seres divinos, tanto Miqueas, el profeta que ve a Dios sentado en un trono cuando van a pelear contra Acab en el libro de Reyes, ve a Dios sentado en un trono y ángeles a su izquierda y a su derecha. ¿Recuerdas ese pasaje? Y que uno se convierte en espíritu de mentira en la boca de los profetas de Acab para que Acab salga a la guerra y sea muerto. Bueno, la visión de Miqueas ve a Yahvé sentado en un trono. Ezequiel ve a Yahvé sentado en un trono pero con ruedas y alas. Y todas estas visiones están inspiradas en el ícono asirio babilónico y persa, en el que a menudo se ve una figura divina en un carro de trono móvil rodeado por criaturas híbridas. Y aquí en la pantalla lo que tú estás viendo es una imagen de Dios como las que hacían en Israel, porque esta moneda tiene caracteres judíos, aquí hay letras judías. Esta moneda fue encontrada en Israel y fue encontrada y pertenece a Judá, al reino del sur, y aquí vemos una representación de los que ellos hacían de Yahvé, y como ves es la misma imagen que los profetas representaban, a un anciano sentado en una rueda con alas. Estas imágenes de Dios eran bastante comunes. Esta es una moneda que se encontró, pero hay muchas otras que se han encontrado de diferentes épocas provenientes de Judá. Una moneda con el Dios, lógicamente es Dios para ellos, sentado con un trono, en una rueda que es su trono, con alas. Es decir, la rueda representa que el trono se mueve, como dice Ezequiel, y aparte tiene alas, amados. ¿Ok? Esta es la imagen de Dios. Una de las tantas que hacían, porque también la representaban con toros. Pero aquí vemos que sí había imágenes de Dios. Esta moneda data del siglo VII antes de nuestra época aproximadamente. Es decir, claramente el reino del sur estaba haciendo imágenes de Dios. Y la vemos sin ningún problema. Son imágenes encontradas en Israel. Más de 80 versos de los diversos escritos del libro de los Salmos mencionan el rostro de Yahvé o de Dios. Es decir, cuando leemos la Biblia, se mencionan en más de 80 veces la palabra rostro de Dios o rostro de Yahvé. En el antiguo cercano oriente, la expresión ver el rostro de Dios tenía sus raíces en la ideología de la realeza. Es decir, ver la cara del rey significaba ser admitido en la presencia real. En el contexto de un culto religioso, entonces, la expresión ver el rostro de Dios describió la entrada al santuario donde se encontraba la estatua de Dios. Ver a Dios generalmente significa ver o desear mirar su estatua. Es decir, la expresión en el Antiguo Oriente, ver el rostro de Dios, significa poder mirar la estatua o imagen de Dios. Eso es una locura, ¿eh? Yo creo que ahora sí perdiste la razón, ahora sí estás loco, enloqueciste. ¿Cómo te atreves a pensar que la Biblia diga que ver el rostro de Dios es mirar la imagen de Dios que había en Jerusalén, que ellos habían construido? Eso es una locura. Eso significa que ven el rostro de Dios de una forma metafórica, metafísica, extranormal y todo eso. No, mira tu Biblia. Dice Salmo 17, verso 15. Salmo 17, verso 15 dice lo siguiente.
Hay cosas que, como te he dicho, siempre las interpretan metafóricamente, espiritualmente, pero en hebreo están literalmente. Es decir, que la palabra que aparece en hebreo, como ahorita lo vamos a ver, es la misma palabra que representa imágenes. Escucha esto, Salmo 17, verso 15, dice lo siguiente. Salmo 17, verso 15, dice lo siguiente. Con justicia contemplaré tu rostro, y cuando me despierto, me llenaré de tu imagen. En español lo traducen de varias formas. A veces ponen, me llenaré de tu gloria, por ejemplo. Y apreciaré tu gloria o despertaré a tu semejanza. Eso ponen. Pero la palabra que aparece ahí es la palabra temunaj. ¿Recuerdas a dónde aparece esta palabra? Sí, aparece en Éxodo, donde dice, no te harás imagen ni semejanza, temunaj, es decir, imagen, escultura o algo semejante. Eso dice en Éxodo. Y aquí dice, Ani betzedek ejatzefaneja esbeach bechakitz temunateja. Es decir, con justicia contemplaré tu rostro, y cuando me despierte, me llenaré de tu imagen. En hebreo dice temunaj. Y lo puedes buscar. Aquí no estamos escondiendo nada ni manipulando cualquier cosa. Lo puedes buscar. O sea, es decir, está en tu Biblia. Yo no lo inventé, yo no lo puse adrede. Yo no estoy escribiendo esto de mi propia imaginación. Está en tu Biblia. Si tú tienes el libro de los Salmos, hay quienes tienen el libro de los Salmos fonética hebreo. Este es un libro de los Salmos con fonética y hebreo y todo eso. Está en español, está en fonética y está en hebreo. Entonces, por lo mismo, si tú quieres buscar ahí estos pasajes, ahí te vas a dar cuenta, porque te lo traducen, ahí te vas a dar cuenta que aparece la palabra temunah, que significa imagen, es decir, la imagen de Dios, una escultura tal cual. Yo sé que esto suena fuerte y dices, oye, esta es una verdadera locura, estás mal de tu cabeza, ¿o qué te pasa? Pero no, así está, porque Israel era politeísta. Recuerda, ese es el principio. O sea, esto es muy fácil de entender, quitándote un chip que te pusieron acá. Esto es facilísimo de entender. ¿Cuál es la única forma de entenderlo? Quitándote aquí de tu mente, de tu sejel, se dice en hebreo, de tu mente, un chip que dice Israel era monoteísta, porque eso la religión lo predica, porque le conviene predicar eso. Israel era monoteísta en la antigüedad. Y tú te la crees y dices, ah, sí, Israel es monoteísta. Entonces abres tu Biblia en el Antiguo Testamento, si eres cristiano, así le llamas, o practicas judaísmo en la Tanaj hebrea, tú abres la Biblia hebrea y tú vas a intentar interpretar cada pasaje de la Biblia hebrea creyendo que es monoteísmo, creyendo que todo habla de monoteísmo. Pero si tú cambias ese entendimiento y te pones aquí en tu mente el conocimiento de que Israel no era monoteísta en la antigüedad, tu Biblia va a cambiar de significado, no para mal, sino que para que puedas entender cuál fue la religión antigua que practicaba el pueblo judío. Con esto no quiero decir que yo sea idólatra, que yo tenga imágenes acá escondidas o algo así. Yo no creo en eso. Pero te estoy diciendo lo que ellos creían en la antigüedad. De eso se trata, de entender qué es lo que ellos practicaban en la antigüedad y que tu conocimiento crezca sobremanera sobre la Biblia. Entonces, quítate ese chip de que Israel era monoteísta antes del exilio, y toma el conocimiento de que Israel era politeísta y ¡fum! No sé qué palabra expresar, qué expresión, pero se acabó el problema. Vas a entender la Biblia realmente. Ese es el único detalle que tienes. Que piensas que Israel era monoteísta, pues porque así te lo han enseñado. Tú no tienes la culpa, pero ahora ya se te está enseñando bien y cambia tu forma de pensar. Eso es todo. Y vas a entender todo bien fácil. Con justicia contemplaré tu rostro y cuando me despierte me llenaré de tu imagen. Temunaj es la misma palabra que aparece en Éxodo para prohibir las imágenes. Salmo 62, verso 3. Salmo 63, perdón, es 63, ¿ok? Sí, es 63, es Salmo 63, qué bueno que me acordé, ahí tiene un problema, perdónenme, hemos estado estudiando mucho y pues ya se nos cansa la vista y todo, y a veces es 63, ¿ok? Perdónenme, ahí dice 62, es Salmo 63, verso 3 dice, así te observé en el santuario, mirando tu poder y tu gloria. Así te observé en el santuario,
mirando tu poder y tu gloria. Es decir, así te observé en el santuario. ¿Se puede ver a Dios? ¿Se puede ver una imagen de Dios o se puede ver a Dios? Por supuesto que no. Entonces, ¿a quién me están viendo? Te observé en el santuario, en el templo, mirando tu poder y tu gloria. ¿A quién están viendo en el santuario? Es que es metafórico. Bueno, ya te dije, si tú te quitas ese chip vas a entender la Biblia. Salmo 68, 25 y 26 dice, Salmo 68, 25 y 26, entre tantos ejemplos que hay. Ya aparece tu procesión, no sé cómo diga en otras versiones, pero en español dice, ya aparece tu procesión, oh Dios, la procesión de Dios y mi Rey al santuario. Delante de los cantores, los músicos detrás, las doncellas en medio tocando el tamboril. ¿De qué está hablando acá? De una procesión, es decir, suena fuerte, pero es real. Sacaban la imagen de los dioses y las llevaban de un lugar a otro. Esto se hace hasta ahora. Imágenes de dioses son sacadas de su santuario y son llevadas a un lugar, y cuando se regresan esas imágenes, esto pasaba en todas partes del mundo, pues existe todo esto, cantos, música y demás. Por eso dice aquí, ya aparece tu procesión, es decir, tu desfile, tu no sé qué otro sinónimo puede aparecer de procesión, un sinónimo de procesión, desfile, recorrido. Ya aparece tu recorrido, Dios, la procesión de mi Dios y de mi Rey hacia su santuario. Es decir, era sacada la imagen y después introducida al santuario, y eso era una procesión, y la Biblia lo está marcando. Ahora bien, las imágenes de Dios fueron erradicadas después del exilio como otras cosas, pero como también muchas otras cosas que fueron cambiadas con la religión judía del politeísmo al monoteísmo, también la idea de la imagen de Dios que estaba tan penetrada en el pueblo judío, en el pueblo de Israel, tanto del norte como del sur, la imagen de Dios que estaba tan penetrada en ellos que creían que la imagen era realmente Dios mismo y que esa imagen te conectaba con Dios, entre muchas cosas. Mirar el rostro de Dios era mirar la imagen, etcétera, etcétera. Tan fuerte era esa creencia de la imagen de Dios como hoy se tiene en el catolicismo o en otras religiones, que tan fuerte es esa creencia en una imagen, que cuando erradicaron las imágenes de Israel, después del exilio, hasta después del exilio, cuando erradicaron esas imágenes, lo que pasó es que intentaron ahora darle imagen a Dios de otra forma. Y en la actualidad se le intenta dar imagen a Dios a través de la Shejinah, que dicen que es la presencia de Dios. La Torah es la palabra viva de Dios, es la palabra visible de Dios. ¿Has escuchado eso? La Torah es la palabra visible de Dios, es una imagen de Dios. La menorá, en Zacarías dice que Dios será representado con una menorá, un candelabro de 7 brazos, es entonces una imagen de Dios. Inclusive en la actualidad hay quien dice que el Mesías o Cristo en el cristianismo, Jesús, Yeshua, era la imagen de Dios. Otra vez la imagen de Dios. Es decir, la imagen de Dios fue tan fuertemente adorada en Israel y en el reino del sur y del norte. Era tan fuerte la creencia en una imagen, era tan adorada, tan venerada, etcétera, 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 que después de que el pueblo judío y los líderes intentaron quitar esa imagen de la mente de las personas, lo que las personas hicieron fue intentar dar esa adoración a alguien más o a algo más, intentando ver a fuerza una imagen de Dios en la tierra. O es la Torah, o es la menorá según Zacarías, o es la Shejinah visible, la imagen de Dios, o para muchos es Cristo, la imagen de Dios. Es decir, la imagen de Dios tiene que estar entre los hombres para ser adorado, para ser reverenciado, etcétera, etcétera. Es decir, aún con todo esto, la imagen de Dios ha sido muy difícil de quitar del subconsciente de la persona. La persona siempre quiere saber cómo es Dios y mirar a Dios, ya sea a través de la Torah, ya sea a través de Yeshua o Jesús en el cristianismo, ya sea a través de la Shejinah, de un candelabro, de cualquier cosa. El hombre intenta mirar a Dios siempre, mirar su imagen y contemplar la imagen de Dios. Así que esto ha sido un problema fuerte y que tal vez nunca logró superarse, la idea de que Dios tiene una imagen. Hasta acá el tema de esta
tarde. Baruch Hashem, de esta ya noche prácticamente. Baruch Hashem, bueno.